Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Desde la mañana con 10 minutos, sigues en Combinación Clave. Voy a entrar a otro tema. Lo decíamos antes, se rompió el silencio Marco Enrique Jominami, más allá del comunicado que puso en Facebook, ¿no? Y ahora sí con pregunta-respuesta. Esto fue en un medio en específico que es Radio Agricultura. De hecho, si uno ingresa a la página web de la radio, de Radio Agricultura, se encuentra, tiene en portada la foto de Marco Enrique Jominami y sus declaraciones. De hecho, tú me mostrabas recién un... Sí, bueno, la radio más vinculada a la derecha, bueno, dice Marco Enrique Jominami en su tweet, respondiendo preguntas frente a los compatriotas. ¿Qué término más nacionalista? Los compatriotas, ¿no? Como que se contagian algunas cosas. Radioagricultura.cl podcast, y ahí está. Y ahí empiezan a trolear. Está el audio, pero nosotros no vamos a poner el audio, Marco Enrique, No, porque hay obvio. que pedir la autorización Permiso, y lo que claro. corresponde. Pero sí ellos tienen una nota donde hacen un resumen de lo que dijo. A ver, algunas declaraciones textuales están escritas, me imagino que son textuales porque están en negritas y entre comillas. Dice, me doy cuenta que la campaña presidencial partió en una campaña que fue franciscana 3 años después y lejos del periodo que había para denunciar o fiscalizar se reflota un tema que ya fue noticia en la prensa. Asumo que se trata de desviar los debates importantes del país, de llevarme a mí, que hoy en día lidero un proyecto sustantivo y competitivo, a un terreno incómodo que ha sido duro, difícil. Y aquí empieza a explicar lo del jet privado. Dice, ese avión pertenece a una estrategia publicitaria. Ese avión, al igual que Michelle Bachelet, al igual que Salvador Allende, al igual que Ricardo Lagos, fue utilizado en el caso nuestro no solo para recorrer Chile, sino que fue la pieza publicitaria principal de nuestra campaña. ¿Quién lo pagó? Nosotros, dice. Efectivamente, en esa campaña franciscana que gastó 10 veces menos que Michelle Bachelet o Evelyn Matei, efectivamente ese avión lo pagamos nosotros. Agrega, le preguntan, en relación a quienes hablan que existían instrucciones a todo el comando de no exhibir la placa extranjera del avión, él responde, eso es una fuente en off que la desmiento, no hay cómo en esto hacerse cargo de rumores, tanto es así que aterrizamos en todas las losas de Chile, había prensa y es imposible esconder un avión en Chile. Se declaró por la vía publicitaria, efectivamente lo corregimos el 2017, lo corregiremos, dice, el 2017, no hay ninguna duda, esto fue aprobado por el CERVEL y objetada nuestra rendición por lo alto del monto. Agrega que, y abro comillas nuevamente, corregiremos lo que evidentemente es una desprolijidad y seremos más precisos el 2017. Sin duda que ha sido difícil porque vamos en la acusación número 19 en menos de 24 meses. Agrega, al igual que Michelle Bachelet, al igual que Sebastián Piñera, hice lo que hace un candidato. No soy el negociador de los proveedores. No tengo acceso a esa información por una sencilla razón. Recorrí Chile sin parar, porque se supone que Michelle Bachelet no sabe los detalles de su campaña, porque se supone que Sebastián Piñera no lo sabe y se supondría que yo lo tendría que saber. Se pregunta y sigue, es una entrevista más larga, pero ahí está parte sustantiva de lo que contesta a propósito de lo que se está cuestionando ahora, que es este avión que le habrían prestado. Él dice que se pagó vía publicitaria, pero que le habría prestado, o es avión propiedad de una de las 73 millones de pesos de la empresa publicitaria brasileña. De las grandes empresas constructoras de Brasil, que están además mezcladas en el caso de corrupción de todas las empresas constructoras y que allá. tiene negocio en Chile. Ojo. Exacto. El hospital de Rancagua y el puente de Chacao. Puente de Chacao, de Así hecho, que, porque originalmente se había dicho, Mauricio, que la empresa no tenía ningún vínculo con Chile y eso está confirmado. Hospital de Rancagua y también el puente de Chacao. Perdón, una cosita más. Cuando él habla que esto lo vamos a corregir el 2017, lo vamos a corregir el 2017, lo vamos a corregir el 2017, es porque me imagino que va como candidato presidencial el 2017, ¿o no? O sea, a esta altura no supone que sí. Con esto que dice, a mí Yo, me queda... sí, yo diría dos cosas. Uno, o sea, en el fondo es más o menos previsible que alguien que dentro del escenario incierto político que tenemos, que es un poquito que despegan las encuestas, porque digamos que no tenemos hoy en día una figura instalada, era más o menos previsible, evidente que obvio que iban a aparecer este tipo de cosas. Nadie podría creer que no era posible que cosas de campaña, cosas como el año pasado Sokimich, era más o menos evidente. Entonces, lo que uno echa de menos es que haya el mismo o un equipo detrás que tenga la capacidad de anticipar este tipo de cosas y preparar respuestas adecuadas. Demorarse 4 días en responder es muchísimo tiempo en política porque da para todo tipo de especulaciones y yo creo que él
en el fondo no actúa en ese sentido de manera adecuada, porque son muchos días para dar una explicación que se pueda dar rápidamente con un comunicado como corresponde y no trenzándose en una pelea absurda como la del otro día con el senador Pizarro diciendo que se había pegado en la cabeza, digamos. O sea, uno espera de sus líderes políticos, Fue lo único más o menos inteligente que dijo Meo durante los últimos días. Y que tienen digamos. aspiraciones, en el fondo presidenciales, que sean discursos de un poquito más a la altura. Y esto además golpea, obviamente, a Marco Enrique Minami, porque viene ya muy golpeado atrás con el tema Soquimich. Que tampoco ha hablado, que yo creo, en profundidad. y que es un punto súper relevante. En este país, yo creo, Que no está en Chile. se valora muchísimo. Además, en Siempre este está país fuera. se valora siempre muchísimo más a alguien que es capaz de dar la cara y pedir las excusas correspondientes. Sí. Acordémonos, Bachelet 1, Transantiago, versus alguien que en el fondo esconde o trata de dar una explicación que es absurda y no es creíble respecto a la ciudadanía. Y yo creo que ahí, francamente, si él quiere ser candidato al 2017 va a tener que tener un poco más de cuidado, porque es obvio que alguien que va a despegar, es obvio que está enfrentado a una campaña negativa permanente, pero sobre hechos que en rigor existen, si aquí nadie tampoco ha inventado muchas cosas. O sea, hay que dar la cara y explicar, me parece a mí, que es lo adecuado y lo que corresponde. Llama la atención que una persona que ha tratado de Mauricio Daza. diferenciarse respecto de lo que él denomina el establishment, los políticos de siempre, Llegó a lo finalmente incurre en las mismas conductas que aquellos que él critica. Esta es una variante de la declaración Peor Longueira. en algunos casos también. En este contexto, respecto al tema del avión en concreto, ¿cuál es el primer argumento que da? Esto está prescrito. Eso, claro, uno lo puede alegar en un tribunal penal, pero en el ámbito del discurso político, ante la opinión pública, ese es el primer argumento. ¿Sabe qué? Esto está prescrito. Por favor, si ese no es el tema. El tema es si Oye, es que prescribe bien se luego, en cumplió. todo caso, ¿ah? Sí, porque ellos mismos hicieron una legislación para ellos. O sea, los parlamentarios establecieron una linda ley de gasto electoral con obligaciones Recordemos que la maravillosas. prescripción es un año, Y por lo prescribe tanto, un año. Y además, te cuento otra cosa. Las sanciones son multas. Esa es la sanción de la ley de límite de gasto electoral. Claro, la primera parte, el capítulo 1, oye, pero es una cosa como si fuese escrito por el Papa. O sea, tienen que ser lo más probos, respetuosos de la ley, de todos los parámetros morales, pero después, mire, si no cumple, mire, en el caso que lo lleguen a denunciar un año, una multita. Ya, prescripción, primer argumento. Por otro lado, ¿qué es lo que dice? ¿Sabe qué? Nosotros pagamos esto. Oye, sí, claro, pero aparece en una glosa relativo a gastos de producción y publicidad por 170 millones. Después él se ampara diciendo, no, es que esto lo aprobó el CERVEL. La propia gente del CERVEL dice, oye, difícil que nosotros aprobemos algo De hecho, lo que dijo no se la informó en profesora detalle, Santa pues. Entonces, ¿cómo Además, se...? la fiscalización que hacía el CERVEL desde ya era bien precaria, porque cuenta en el fondo ver sus Sí, facturas y sí. punto. Bueno, y eso ¿no? significó también La cuestionamiento. fiscalización del CERVEL es una fiscalización literaria. Podrían tener licenciado en literatura en el reactiva, CERVEL. no ¿Sabes por qué? proactiva. Porque básicamente lo que ellos hacen es agarrar lo que cada candidato Análisis de discurso también, dice Daza, por favor. acerca de Todo el su... respeto para los licenciados en Oye, literatura, no, por malo, cierto. Daza, por favor. Oye, sí, ¿verdad, Daza? Qué pesado. Mira que discrimina, Daza. en mi Oye, primera pero carrera debo yo creo- decir. oye, así pero que Yo creo que los licenciados de literatura son Sí, de las licenciado en actividades literatura, más Daza. nobles Muy bien. en nuestro país, sin duda. Yo soy Faltan, licenciado en literatura. ¿Quieres que te diga algo, Quitral? Faltan más licenciados en literatura en nuestro país. Menos abogados e ingenieros, pero no, más licenciados en ya, literatura. pero ya caímos en Porque hablar de así la no me hacen galería y competencia eso ya- tampoco. Pues también. Hay muchos abogados, entonces yo creo que hay que parar un poco. Bueno, pero dice, mira, fíjate, este es el pago. Claro, el CERVEL dice, oye, nosotros no sabíamos de esto. Hay una norma que impide los aportes extranjeros Sí. a campañas políticas chilenas. Como el yate Y, de Bachelet también. Bueno, y Meo dice, Está oye, dentro de ¿sabe? esa lógica. Bueno, pero ahí salieron todos Sí, en pues. fila a criticar y ahora cuando Ahora, Meo ah. le toca, ¿qué es lo que dice? No, es que yo no pude saber. Oye, algo, Meo sabrá cuál es el tenor de la denuncia que se hizo, que fue más o menos detallada. Lo que ocurrió fue que ese jet lo vino a buscar a Chile, lo llevó a Brasil Sí, para a realizar Sao Paulo. a Sao Paulo, una visita express para una fotografía, y después volvió en ese mismo jet y no va a saber que ese jet es de Brasil, del extranjero. Entonces, y esto además es SQM. El problema de SQM con Meo y todas las personas vinculadas a la izquierda es un tema de consecuencia mínima que puede exigir la opinión pública respecto de los políticos, que tiene que ver con que sean consecuentes con su discurso. Ellos han construido una carrera política criticando al gobierno de Pinochet, mostrándome como víctimas de la dictadura. Sin embargo, por abajo le estaban pidiendo Pidiendo plata plata, sí. al pinochetismo. Ah. No solamente Julio Ponce Lerú. Vean, por favor, quiénes son los directores de SQM. En la ultraderecha que está en la, SQM, ¿eh? la crema innata del pinochetismo Sí, en Chile. absolutamente. Y nos van a decir que eso da lo mismo. No. Mauricio, espérame ahí porque tenemos en línea y los invito a todos a ponerse los Marco fonos. Rico, mírame, ya, venga. No. ¿No? ¿No llama? A Lula. No. Al gerente Lo de hemos invitado Jet. varias veces, pero no ha querido venir. ¿En serio?
¿A quién, a Lula? ¿A Lula? Dilma. Aló, Dilma. Neo, ven, por estamos favor, con ven. Jorge Ramírez. Jorge, muy Ramírez, bien. que no ha llegado acá al panel hoy día. Nos puso el gorro. No, tenía pega en su lugar de origen. Que Está él muy está de entretenido. desarrollo. Jorge, estamos con Mauricio Sosa, Max Quitral y estamos con Gloria de la Fuente también, que ustedes se conocen con Jorge. Sí, nos conocemos. De Chile 21. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días, Bea, y a todo el panel. Excelente. ¿En qué estaba, Jorge? Acabo de salir, de hecho, de un encuentro de taller de relaciones internacionales con el ministro Heraldo Muñoz, ¿Y qué tal? acá en Libertad de Desarrollo. Bien, una visión general, digamos, una cuestión bien políticamente correcta, pero Ya. en términos generales me parece que se ve bien enfocada la conducción de ¿Mar la para Bolivia relaciones. o no mar para Bolivia? No, acá se defiende la soberanía. Jorge, ¿y el TPP fue tratado también por el canciller? Me imagino que está en contra. Hizo una defensa que me pareció muy convincente de las ventajas del TPP. O sea, convenció a Jorge Ramírez. Convenció a Jorge Ramírez. Vamos a tener No, que... pero en términos objetivos desmintió todas estas declaraciones de que habían cuestiones perjudiciales para el mercado chileno en términos de la patente del mundo de los mercados medicamentos. farmacéuticos. Exacto. Dijo que eso no era justificado. Oye, ¿habló acerca de los derechos de propiedad en el ámbito de Internet, por ejemplo? No, se refirió particularmente al tema de los... Ya, porque ese de los también es fármacos. un temazo. No sé, ¿habló acerca de los transgénicos? No, tampoco. No, tampoco. También es un tema interesante el TPP, ¿ah? Y la transparencia del proceso, por lo demás. por Pero yo quería preguntarle sobre la visión que tenía respecto de Brasil, pero me llamaron ustedes y prioricé el contacto con la radio. Pero... No, Oye, pero no sé si hablaron en el panel de lo de Brasil. Es bien Todavía no. impresentable. todavía no. Estamos todavía esperando, estamos en Jorge. eso. Y que se vincula un poco con lo de Chile y lo de MEO. ¿Ah? De hecho, ustedes saben de que en el fondo la empresa esta de infraestructura que le facilitó el jet a Marco Enrique tiene una sintonía, digamos, ideológica con el progresismo que encarna Marco o que encarnó en algún momento, porque esa empresa está conducida por los famosos empresarios Lula, que son, digamos, una serie de ex guerrilleros, gente del mundo proveniente de la izquierda brasileña del PT, que de un momento a otro dio un salto a los directorios de esta empresa gracias a las prebendas políticas que Lula le ofrecía. Socialismo renovado se le llama. Claro. Ya. Ahora, eso yo ellos no lo tienen sabía. adjudicaciones, Por lo menos hay adjudicaciones sintonía de ideológica ahí. contratos y de proyectos en Chile, no en gobiernos, entiendo propiamente la concertación. Hay un par de contratos del propio gobierno del presidente Piñera, ¿no? Sí, pero no O sea, veo a qué viene. para sacar el fantasma, digamos que aquí lo que hubo también fue una especie de trenza con parte No, pero- importante de la izquierda. No, pero esta ¿saben empresa qué? no le pasó el avión a Piñera. No, Claro, sí. no, y es claro. sabido, Gloria. No, yo creo que además Gloria, eso es una cosa que hay que aclarar e investigar. A mí no me parece que sea una cosa que uno pueda obviar. Mira, Gloria, es sabido dentro del caso Petrobras, en Brasil está confirmado que en el fondo el modus operandi de Lula era acompañar en delegaciones presidenciales, él se hacía acompañar por empresarios a países de África y a países de América Latina, a efectos de amarrar licitaciones o hacer lobby lisa y llanamente para que estas grandes empresas brasileñas pudieran penetrar a esos mercados y a su vez ellos tenían una tajada que iba para el financiamiento irregular de campaña. O sea, lo que cobraba por el lobby. Claro, exacto. Ya, porque Esa es básicamente la- los presidentes habitualmente van con Bajan con empresarios y hacen empresarios. como ese lobby directo. El tema es que no le pasan Claro, plata. no le pasan digamos. plata para la Exacto. campaña. De comisión después. Uno Ayer- supone. Esperamos. Uno Eso supone. pasó. Iba con el CBA, Lula. Iba con el CBA. ¿Cómo Vamos. voy ahí? Claro. Oye, pero el caso de Brasil, a mí lo que ahora, dado que hay dos politólogos, dos colegas en el panel, lo que es más nefasto es cómo la corrupción trasciende a las instituciones políticas. O sea, que en el fondo en Brasil se haga un uso y un abuso De las del instituciones. sitial de la figura ministerial a efectos de que el expresidente Lula soslaye un proceso judicial. Me parece una vergüenza. O sea, Y me pero yo parece que además, honestamente creo,
a mí me da una lástima particular, pero yo tengo mucho más sintonía con ese sector probablemente que tú, Jorge, claramente, digamos. Pero a mí me da una pena enorme porque efectivamente creo que en algún minuto Brasil fue una gran alternativa de las izquierdas versus lo que uno veía, por ejemplo, en Venezuela con Chávez, digamos. Entonces me parece que era una gran alternativa, con Lula sobre todo, y lo que uno ve ahora es que esa gran alternativa del proyecto de izquierda como que se desmorona a pedazos, y más aún, yo creo, francamente, con una impericia enorme, porque en rigor, si a un expresidente se le está investigando por una acusación que es grave, que tiene que ver con corrupción, finalmente no tiene ni un sentido, más allá de la popularidad que tenga, que la propia presidenta Dilma Rousseff, por tratar de salvar los muebles, digamos, a estas alturas del partido, lo lleva al gabinete. Eso puede generar o sea, un eso efecto es contrario. una vulneración de principio con las instituciones o las reglas del juego, y más aún, o sea, con la astucia mínima que uno supone que tienen los ciudadanos para darse cuenta de este tipo de cosas. O sea, la reacción ayer, después que se filtró la conversación entre Lula y Dilma, fue inmediata. La gente salió a las calles, sociales, tocó todo. cacerola. O sea, me parece que francamente nuestros líderes políticos andan medio perdidos en torno a lo que está No, pasando. y hay una crisis objetiva de la izquierda política en América Latina. O sea, Sí. con el venimiento de la tercera oleada de democratización, la izquierda en América Latina saltó al pedestal como de una superioridad moral en términos de sus credenciales democráticas, el apego con los valores, pero hoy día vemos cómo y distintas familias de la izquierda, el peronismo en Argentina, vemos lo que está pasando en Brasil, Pero, lo que pasa en Yo creo que Ecuador. una izquierda que ha estado mucho más vinculada al poder. Yo creo que hay alternativas más renovadas de izquierda que probablemente van a tener la posibilidad en esta vuelta, digamos, de plantearse un debate un poco más serio. Pero Ojo. el expresidente Lagos defendió a Lula, entonces Sí, pero hoy Jorge día se Ramírez, desmarcó, tú hoy que día se defiendes al expresidente Lagos, que te gusta su capacidad estadista, ¿alguna razón tendrá para defenderlo? ¿O ahora Hoy no día hay que se defenderlo? desmarcó. Hoy día se desmarcó, hizo una perfecto. pinta a la Viene a la ahí la Cristiano tercera. Ronaldo. Ambigüedades del expresidente Lagos. Oye, Qué pero raro, ¿ah? Qué raro, Brasil no expresidente. solamente Dilma Rousseff poniendo a Lula en el Ministerio del Interior para protegerlo, otorgándole un fuero en un acto que es claramente ilícito. Brasil también es un ministerio público que está decidido de manera monolítica como institución a perseguir las responsabilidades penales sin ningún tipo de consideración respecto a la posición política o económica de las personas que están involucradas. Brasil también es aquella masa importante de ciudadanos que ha salido a las calles a manifestarse de manera consistente, concreta, en contra de los fenómenos de la corrupción. Yo creo que en ese sentido Brasil nos está dando Una lección. un ejemplo muy potente. Ya a la fiscalía también le están dando una lección. Y respecto del tema de las izquierdas, yo creo que sí, esa es una forma de analizarlo. Izquierda o derecha, yo creo que el fenómeno trasciende, tiene que ver con la crisis de los populismos en nuestra región, ¿no? Esa es la característica, de hecho, de, por ejemplo, el régimen de Cristina Fernández y otros, ¿no? A los que hace referencia Sí, pero yo Jorge. creo que Dilma no era eso. Dilma no era, No, pero y el Gloria, PT no era un fenómeno PT Estoy populista. de acuerdo, Sí. estoy de acuerdo. Pero el problema en Brasil no se origina ya desde la campaña presidencial. O sea, el escándalo de corrupción estalla en plena campaña presidencial y la polarización en Brasil es evidente cuando llega Dilma con Aécio. Pero no O es sea, una crisis hay- de los populismos, porque No, el populismo sí. tiene otras características. Sí, yo no estoy de acuerdo de que se tache a estos gobiernos como populistas. Me parece que diputado Funes es más populista que los propios presidentes que se les tacha de populistas. Pero me parece que hay un agotamiento de ciertas fórmulas políticas y yo coincido con Mauricio. O sea, lo que hace la presidenta Dilma es un error profundo, va a estimular que la gente salga más a la calle, que las redes sociales estén más activas, que están golpeando severamente a los gobiernos latinoamericanos. Y bueno, hay que aplaudir a la Fiscalía brasileña, que ha tenido los pantalones que no tiene la Fiscalía chilena, de ir en contra de aquellos que pretenden estar por sobre la justicia. Oye, Me una parece forma de que es populismo, interesante. una forma de populismo es otorgarle a un determinado dirigente político un carácter más bien mesiánico y a partir de aquello justificar Eso es una caudillismo, suerte de protección. Eso es caudillismo. No, porque esto no solamente, acuerde que no solamente es Lula el que está involucrado en esto y Dilma. No, claro. No, acá hay todo un grupo de personas relacionadas con el PT y se está tratando de levantar este discurso, ¿no? Que es un discurso populista para los efectos de enfrentar la crisis política y también la crisis judicial que van a No, tener pero
enfrentar en todo y rigor, cada una de las personas en pero eso. populismo en rigor es una de las características fundamentales es el discurso contra las instituciones. Y yo creo que en ¿Qué Brasil, más contra las instituciones sí, pero en que Brasil hasta aquí no nombraron debió a eso. un- Por eso es que Lo yo estoy creo diciendo que- a partir de ahora, en Sí, todo pero- caso. sí. Que yo creo que para poder salir o para poder entender hay que distinguir lo que es populismo de lo que es la crisis de un tipo o de una propuesta específica en Brasil, de un proyecto de centro izquierda que en el fondo se cayó y fracasó. Y fracasó creo que menos por la idea que como por la consecuencia específica de cómo se hicieron las cosas y en el fondo y finalmente por los fenómenos de corrupción que los terminaron hundiendo. Yo creo que es eso. Lo que yo planteo es que la forma de gobernar que está planteando Dilma a partir de lo que está haciendo para enfrentar esto, sin duda es populista. Eso es lo que está tratando de señalarle a Brasil finalmente. Que acá hay una persecución, le están tratando de dar una connotación a Lula que no tiene finalmente. Él es una persona que fue un presidente de la República que al parecer hay antecedentes que llegó a la presidencia y se benefició de una red de corrupción. Y frente a eso, tiene la opción, oye, hagamos que las instituciones funcionen, que acá se juzguen estas responsabilidades, colaborar con la justicia, o levantar este discurso más bien mesiánico, ¿no? Levantando además un relato que no se vincula mucho con aquello que se está investigando para justificar no solamente la conducta de ella. Acuérdate que Dilma era parte de Petrobras, de su administración, durante el periodo en que se sacaron raudales de dinero a través de pago de comisiones ilícitas de esa empresa. Y que no se olvide que exministros de Lula están detenidos. Y además, claro, si este no es un problema solamente de Lula y de Dilma, este es un problema profundo del PT. Pero por eso no es un problema de populismo, insisto. El populismo viene ahora, no es que hayan llegado al poder a partir del populismo. La propuesta que nos presenta Dilma ahora para enfrentar este tema es populismo. Dale, Jorge. Que solo quería acotar el hecho de que es bien preocupante lo que pasa en Brasil porque se está generando un vacío de poder tremendo. Porque tampoco hay un líder de la oposición, claro. El candidato Aécio Nieves también ha sido involucrado en estos mismos casos. También, y la única candidata, de algún modo, que se conserva limpia es Marina Silva, es esta candidata verde, digamos, más ecologista, pero que no ha logrado capitalizar de algún modo esta crisis. Y están emergiendo liderazgos populistas. Hay un líder evangélico que hoy día escuchaba en la mañana a Juan Arias, que es un corresponsal del diario El País en Brasil, que es uno de los tipos que más sabe de política brasileña en América Latina, y hablaba como del Trump brasileño, en el fondo, que en el fondo es un candidato que es capaz de catalizar todo este fenómeno de descontento, pero al final de una manera negativa. Entonces, bien preocupante, sobre todo por las implicancias económicas que tiene para América Latina. O sea, Brasil durante mucho tiempo ha sido la palanca de la economía regional y eso puede tener implicancias graves. Más allá de lo político y lo simbólico que representa que de algún modo esa arteria principal dentro de los vasos comunicantes de la izquierda política en América Latina. Recordemos que el Foro Sao Paulo es digamos, un centro neurálgico, programático, ideológico de toda la izquierda en la región. Tenía sede en Brasil y el PT de algún modo era el partido más relevante. También tiene consecuencias más prácticas, económicas. Entonces, al final, lo más complejo en varios de estos modelos es ahora sí el advenimiento de populismos de izquierdas o de derechas que le van a hacer muy mal a las instituciones. En general, probablemente van a terminar con el sistema de partido en varios de estos países y eso es muy complicado en el mediano y largo plazo. 10:32. Jorge Ramírez, muchas gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a usted. ¿Y Gloria llegó para quedarse los días jueves? ¿Te va a reemplazar a ti? Ahí estamos viendo. No. Esperanza Eres era esa, pero irreemplazable, no. querido Jorge. Eres irreemplazable. Bien, Jorge, te mantienes. No, sería un aporte los días jueves, Gloria. Mira, Bien. gracias. Bienvenida, No hay colusión politológica aquí, ¿ah? Al final no hay diferencia entre izquierda y derecha. Todas estas fundaciones son la misma cuestión. Vámonos los dos, Vámonos los dos nomás. Jorge Ramírez. La misma cuestión. Que te vaya bien, nos volvemos a ver el próximo jueves. El próximo jueves estaremos bien. ¿Puedo decir una Un cosita? abrazo. ¿Puedo decir una cosita? Pues nosotros analizamos Brasil. Bueno, en las próximas semanas viene elección en Perú que también están vinculadas con cuestiones de corrupción. Sí. Sacaron candidatos, se están tirando toda la carne de la parrilla. Keiko por un lado. Y que lo más probable es que sea la futura presidenta. Lo más probable. Ya, vamos a darle una mirada a lo que pasa en Perú. Vamos a volver a Chile también por varias cosas.
Lo que está pasando en el entorno de Piñera, a propósito de 3 ministros citados como testigos, en todo caso, para que cuenten lo del mail y el tráfico del mail, desde la oficina de Patricio Contese hasta la ley, que hoy día es ley para todos los chilenos, y también opiniones que hay en torno de Ricardo Lagos y los temores que hay en torno a Ricardo Lagos respecto a la adhesión que podría tener y lo que piensan los ciudadanos hoy día de un próximo gobierno de él. De hecho, Giorgio Jackson y Camila Vallejo dijeron, apelando a estas figuras más jóvenes, que ellos jamás votarían por Lagos. Yo tampoco. Ahora, yo también lo escuché, lo escuché en el pasado de la misma Camila Vallejo respecto a no es mi escucha que candidato. se lo han sacado en cara. Bueno, vamos a hablar sobre esos temas. 10:34, hacemos una pausa y volvemos. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. En radio tratamos al ciudadano como personas informadas y empoderadas. Somos La Clave 92.9 FM. Siempre es buen tiempo para escuchar buena música. Afianza, financiamiento responsable para gente responsable. Te indica la temperatura. 14 grados. 92.9. Yo escucho La Clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones con capacidad de hasta 300 personas, con equipos audiovisuales, estacionamientos y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en www.hotelnogales.cl o al 222-3157-15, a 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia.